Bueno, Dios me los bendiga. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie, el libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos número 4, por favor. Si me acompaña ahí. Hechos, capítulo 4. Y vamos a leer los mismos versículos de la semana pasada. Del 23 al 31. Hechos 4, versículo 23. Y cuando lo encuentres, si por favor, entonces sí se puede poner en pie. En reverencia a la palabra del Señor. Hechos 4. ¿Me le puedes subir un poquitico más, por favor? ¿Ahora sí? ¿Sí se ve mejor? ¿Se ve bien? No se entiende el acento, ¿no? Llega ahí bien clarito. Okay. Bendito Dios, ¿no? Gloria a Dios. Hechos 4, versículo 23, y el título es el mismo la semana pasada, Enfrentando la persecución. ¿Cuántos se vieron en persecución esta semana? Vaya, a nadie le quitaron la vida, ¿no? Que yo sepa. Pero vamos a entrar en el tema de hoy, un poco más convincente, ¿no? Es una palabra, convincente. Okay. Hechos 4, versículo 23, dice la palabra del Señor, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, ahí podría subrayar esa palabra, alzaron unánimes la voz a Dios. Su petición era la misma. Su petición era la misma. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das en esta tarde. Primeramente de congregarnos, de despertar, Señor, de despertar. Gracias por la salud que nos das, por la fuerza que nos das, Señor, que todo proviene de ti, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento que vamos a compartir tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestras vidas. Que no sean mis palabras. Yo no tengo nada que ofrecerle a tu pueblo. Nada, absolutamente nada. Pero tú tienes tanto que ofrecernos. Por tanto, nos presentamos, Señor, delante de ti. Nos disponemos en nuestros corazones a escuchar y a hacer. A poner por obra tu palabra, Señor. Te pido que tú nos ministres como solamente tú sabes ministrar. Y encuéntrate con nosotros en nuestro lugar de necesidad. Te lo pedimos, Señor, que recibas tú toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ya se pueden sentar. Bueno, la semana pasada, como manera de recuento, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de cómo enfrentar la persecución. Ahora, esta primera persecución de la iglesia parece comenzar a raíz de una sanidad. ¿Sí recuerdan? Hay un cojo sentado en la puerta del templo y los discípulos pues iban de camino al templo ¿a qué? A orar, iban a hacer lo que normalmente hacían. No había una noche de milagros, no, simplemente fueron a orar. Y sucede esta sanidad de un hombre de más de 40 años de edad. Toda su vida era cojo de nacimiento. Pero, en verdad la persecución no viene por la sanidad, sino porque viene porque estas personas estaban enseñando en el nombre de ¿qué? De Jesús. Ellos le dijeron al cojo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y esa frase va desde el principio del libro de los Hechos,
Porque en el único que hay poder es en el nombre de Jesús. No es en nadie más. Es en el nombre de Jesús. En la enseñanza pasada estuvimos hablando un poco acerca de la resurrección de los muertos, porque este era el tema que había incomodado a los saduceos que estaban presentes, ya que ellos no creían en la resurrección. Ahora, el tema de la resurrección es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Es uno de los fundamentos. ¿Cuántos creen que usted tendrá resurrección de entre los muertos en el día postrero? Amén. Ahora, ¿cuántos saben que no tendrán que enfrentar juicio para condenación? Amén. No sonó muy fuerte el amén como el primero. Todos nuestros pecados han sido completamente borrados. Todos. La multitud de ellos. Multitudes. Incontables son. Incontables. Siempre ha existido en la historia personas que niegan las verdades del Evangelio. Porque si de alguna manera pudieran probar que Jesús no existió, si pudieran probar que Jesús no es Dios encarnado, si pudieran probar que Dios o Jesús no nació de una virgen, si pudieran probar que Jesús no vivió una vida santa, si pudieran probar que Jesús no resucitó de los muertos o que no ascendió, sino que Jesús fue simplemente un profeta más, escuche, entonces ningún hombre tendría salvación. Porque la carne no puede salvar a la carne, ni el hombre natural puede perdonar pecados. Por eso es que no somos una iglesia católica, porque el Papa no puede perdonar sus propios pecados. ¿Cómo va a perdonar los de ustedes? O de los que van, no de ustedes, no, pero de los que van. El otro día estaba viendo un programa y pusieron como un comercial de un programa, una serie nueva que iban a dar, y es de los mormones. Y usted sabe, bueno, si usted no sabe, pues los mormones creen en la poligamia. ¿Alguien sabe qué cosa es poligamia? Muchas mujeres. ¿No? Espero que ningún hombre esté aquí. Tomando ideas. Es pecado. Dios nos dio una esposa. Amén. Y por siempre. Gloria a Dios. Las mujeres deberían haber dicho amén. Nadie dijo nada. Y decía, y le estaban preguntando a este supuestamente principal del templo de ellos, ¿no? Que este profeta o falso profeta Smith, él tuvo una revelación de que los hombres podían tener muchas esposas, hasta menores de edad. Y cuando le estaban preguntando a este hombre, salió el tema, en ese comercial pequeño, salió el tema de Jesús. Y el hombre dijo estas palabras: yo estoy convencido de que Jesús también tuvo muchas esposas en el tiempo en que estuvo vivo. Y yo dije por dentro, qué ignorancia tan tremenda. Es que no tengo palabras. Ahora, escuche, si Jesús se hubiese casado, no lo hizo. Si se hubiese casado, ¿era pecado? No, Dios instituyó el matrimonio. Pero entonces, agregarle a la Biblia cosas que no están ahí, y encima decir que él tenía muchas mujeres, bueno, ya estás metiendo ya en camisa de 11 varas, decimos nosotros en Cuba. Ya es un problema grave. Entonces, si de alguna manera las personas pudieran probar de que Jesús no es quien él decía que era, pues el fundamento del Evangelio se va al piso. Porque primeramente Dios es el único que puede perdonar pecados. El único que puede vivir una vida santa y perfecta es Dios. Por eso Dios se encarna en el hombre. El único que puede tener una naturaleza que no tenga pecado es alguien que haya nacido de una virgen. Jesús, nadie más. Entonces, todo lo que rodea la vida de Jesús nos lleva a apuntar ¿a qué? A la bondad de Dios para con nosotros. Dios no tenía que salvarnos, escuche, Dios no tenía que salvarnos, pero Dios quiso, en su gracia y su misericordia, en su bondad infinita para con nosotros, aún, la Biblia dice que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos, podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia y alcanzar misericordia? Piensen en eso. Si siendo un rebelde, enemigo de Dios desde que nací, aunque nací lindo, 7 libras y 12 onzas, etcétera, etcétera, era enemigo de Dios. Mi corazón era enemigo de Dios, mas Dios me ha hecho su amigo, coheredero con Cristo.
a través de la fe. Gloria a Dios por eso. El hombre natural se deleita en su pecado. Si usted todavía es un hombre natural, entiende, un alguien que no conoce a Dios, usted se deleita en su pecado. Recuerde cuando usted era enemigo de Dios, ¿cómo le gustaba el pecado? Pensaba solamente en eso, todo el día. Estaba en el trabajo, estaba pensando, cuando llegue a la casa voy a hacer tal cosa. Estaba maquinando constantemente. Éramos una máquina de pecados, una fábrica de pecados. Pecados Inc. ¿Eh? No sabe el hombre hacer nada más que pecar. Y cuando peca, lo hace con el conocimiento de que lo que está haciendo está mal. Todos saben que está mal. Yo le pregunté a mi hijo el otro día, ¿no sabes tú que robar está mal? Pues claro. ¿No sabes tú que decir mentiras está mal? Pues claro. ¿Por qué? Porque está en el hombre. Eso es algo que Dios ha puesto en el hombre. La conciencia, que es lo que nos dice, eso está mal, eso está mal. La conciencia nos acusa. ¿Cuánto más el Hijo de Dios en el día de juicio? Que conoce todos nuestros pensamientos. ¿No? Cuando peca lo hace con el conocimiento de que lo que está haciendo está mal, porque le ha sido dada una conciencia de parte de Dios, la cual es una herramienta que nos refrena de hacer todo el mal. Pero aun cuando este hombre natural viola su conciencia y peca, desea no rendir cuentas o no tener que rendir cuentas por el mal que haya hecho. Qué bueno sería, hablando de una manera natural, cometer agravios y no tener consecuencias. Pregúntele a sus hijos si les gustaría que hicieran todo lo que hicieran sin consecuencias. ¿Qué le dirían? ¡Gloria a Dios! ¿No? Pero hay consecuencias por el pecado. ¿No? Según ellos, sería una gran felicidad hacer el mal y no sufrir las consecuencias por lo que ha hecho. De la misma manera creen aquellos que persisten en tratar de negar la resurrección de entre los muertos. Ellos dicen, bueno, Dios no existe. O no existe la resurrección. Si no existe la resurrección, entonces no hay juicio. Entonces, lo que Pablo decía, si no hay resurrección, pues comamos, bebamos, fiestemos, droguémonos, hagamos de todo, porque al final todos vamos a dormir. No. En el momento que cerremos nuestros ojos, ya nunca más dormiremos. Nuestra alma va directamente a la presencia de Dios o al tormento. Ya se acabó la dormidera. La dormidera es aquí en la tierra. ¿No? Aquí en la tierra. Estos religiosos pues se habían levantado y se habían rebelado contra el mismo Señor, porque la sanidad del cojo, dice la Biblia, que no la podían negar. No, pues estaba brincando, desde que entró al templo estaba brincando y corriendo. Y me imagino los ujieres le dicen, no corra en el templo. No corras, compórtese, no dance, no. Oye, llevo 40 años que no puedo hacer nada. El pobre no sabía qué hacer. Estaba loco por decirle al hermano Hugo, cuando vamos a hacer un partido de fútbol, ahora sí puedo jugar. Y de portero no, de delantero, para correr más todavía. No podían negar la sanidad. Y esta había sido notoria a todos los de Jerusalén. Pero lo que trataron de hacer fue de intimidar a los apóstoles para que no enseñaran el nombre de Jesús resucitado. Y esta es la misma situación que enfrentamos nosotros hoy como cristianos. Esta es la misma situación que enfrentamos porque las personas en verdad no están en contra de recibir milagros. ¿Quiénes no quieren milagros? Los cristianos y los no cristianos. Usted va a cualquier lugar donde hay necesidad y le pregunta a las personas necesidad, ¿le molestaría si oro por usted? No, ore. Y si Dios provee, y si Dios hace un milagro, no dicen nada, ay, qué bueno es Dios, gloria a Dios. A nadie le molesta recibir bondad de parte de Dios. O que Dios prospere la obra de sus manos. Pregúntale a los avariciosos, ¿quieres que Dios prospere la obra de tus manos? Gloria a Dios. ¿Quieres orar por ti? Gloria a Dios. Nadie está en contra de recibir un bien de parte de Dios. Nadie. Ni aun los ateos. Ni aun los ateos. Pero escuchen, en el momento que el Evangelio entonces saca a la luz su verdadera condición delante de Dios, es ahí donde paró todo. No me hables de Dios. Sí querías que orara por ti para recibir cosas buenas, pero ahora que estoy presentando lo mejor, que es la salvación de tu alma, entonces la gente rechaza. ¿Por qué? Porque la luz de Dios alumbra nuestra oscuridad. Yo recuerdo en Cuba, nosotros teníamos, mi mamá y pues teníamos un pequeño, no voy a decir un restaurante, ¿no? Pero era como un changarro, para que usted entienda. Algo bien pequeño. Y ahí vendíamos pues sándwiches y cosas esas. Pero en un lugar húmedo, Yo recuerdo que a veces por la mañana yo llegaba, estaba todo oscuro. Yo entraba a buscar algo y no se veía nada. Y en el momento que uno hacía así, ¡tac!,
y encendía la luz. No, habían cucarachas de todos tipos. De todos tipos. Le habíamos pagado a un exterminador hacía como una semana antes y fue y echó unas cosas. Yo creo que le echó fertilizante a las cucarachas. Porque las cucarachas no necesitan tamaño. ¿Sí? No. Pero no fue hasta que encendimos la luz que vimos realmente la condición del lugar. Y lo mismo hace Dios con su palabra. Cuando Dios llega al corazón del hombre, que por fuera parece que todo está bien, y hace así, ¡clac! Y enciende la luz, no, ¿cuántas cucarachas no hay en nosotros? ¿Sí o no? Pero Dios las extermina si nos disponemos a que las extermine. Gloria a Dios por eso. La persecución, el rechazo, la calumnia, el desprecio y la burla son elementos necesarios para nuestra formación. Se lo voy a volver a decir. La persecución, el rechazo, la calumnia, el desprecio y la burla son elementos necesarios para nuestra formación, si es que vamos a ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Seguro? En el momento en que un cristiano piensa que a todos lo que él le predique se van a convertir, ya ahí perdió la batalla. ¿No? En el momento, si un cristiano piensa que nunca nadie va a hablar mal de él, perdió la batalla. Si piensa que nunca lo van a rechazar por ser cristiano y cree que todos siempre lo van a recibir, ahí perdió la batalla. Ese cristiano aún no es instrumento eficaz en las manos de Dios. Necesita ser tratado. Tratado. El verdadero predicador, esto lo puse en la página del Facebook, el verdadero predicador es aquel que ha sido forjado en el horno del desprecio. Mire, yo allá en Cuba vivía cerca de una herrería. ¿No sabe qué es una herrería? Donde hacen herraduras. No, donde el herrero pues forma pues metales. Pero usted sabe que el metal hay que meterlo en el fuego para que se ablande, para que sea maleable. Ahora, ¿entiende usted? Cuando usted y yo vinimos al Señor, nosotros no vinimos maleables. Vinimos bien torcidos. Árbol que nace torcido, solo Dios endereza. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Y llegamos a Dios todos malformados, ya bien establecidos en nuestros caminos, en nuestra manera de pensar, en nuestras tradiciones. Entonces Dios, como herrero sabio, ¿qué hace? Venga, mijito. Y nos mete en el fuego. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted está bien rojito. Y después que sale ahí bien rojito, ¿qué sucede? Dios no le dice, ok, mira, dóblate para allá y el hierro solo se dobla. No, ¿se dobla cómo? A martillazos. Así es que Dios nos forma a nosotros, a martillazos. Yo quisiera decírselo de otra manera, pero realmente le estaría mintiendo. Dios nos forma así. ¿Sí o no? El verdadero predicador es aquel que ha sido forjado en el horno del desprecio. Este ha entrado al horno donde se encuentra Dios. Esto es lo más lindo. Dios está ahí. Ahí. Está con su, ¿cómo se dice? Con su delantal de piel. Ahí, con un martillo en la mano y con la hornaza en la otra. Venga, mijito. Venga para el taller. ¿Quiere ser usado por Dios? Venga para acá. Este ha entrado al horno donde se encuentra Dios, donde el fuego de la calumnia y el rechazo lo abrazan, mientras que el martillo del llamado de Dios golpea. Como Jeremías decía, yo quisiera no hablar de él. Yo quisiera olvidarme de sus palabras, hablando de Dios. Pero hay esto en mí, un fuego en mis huesos que me consume y tengo que hablar. Y pregúnteme cuántas personas se les convirtió a Jeremías. 0. Por el estándar de hoy, otros predicadores dijeran, no, qué fracasado ese predicador. Dios no lo llamó. Profeta mayor. Dios no lo llamó. Lloraba porque la gente no se arrepentía. Lloraba porque la gente no quería volver a sus caminos. Jonás completamente lo contrario. Se enojó porque la gente se convirtió. Pero fíjese que él dijo algo clave, Jonás dijo algo clave, que es para ventaja nuestra, para favor nuestro. Él estaba enojado porque le dijo a Dios, yo sé que si se arrepienten, tú los vas a perdonar. Gloria a Dios por eso.
Gloria a Dios por eso. El predicador se fue amargado, le dio úlceras, no, le estaba añadiendo, ¿no? Pero el pueblo se salvó. Y me imagino que su predicación no fue muy amorosa, fue bien llena de juicio, ¿no? Aquí dentro de poco ya Dios los destruye a todos ustedes, partida de impíos, ¿no? Y la gente se convirtió, la gente ayunó por 3 días, hasta las vacas ayunaron. ¿Qué culpa tienen las vacas? Yo hablaba con mi hija esto el otro día y decía, es que las vacas no tienen alma, ellas no necesitan pues justificación, regeneración, pero también ayunaron, no les quedó otro remedio, ¿no? Es donde el fuego, la calumnia y el rechazo lo abrazan, mientras que el martillo del llamado de Dios golpea sobre él y le dan forma día tras día, haciendo un instrumento útil en sus manos. Mire, ¿usted quiere ser predicador? Estamos llamados a ser predicadores, todos. ¿Usted quiere ser predicador? Aprenda la Escritura, dígale a Dios que lo use y salga a la calle. Sencillo. Pero usted quiere ser buen predicador, útil en las manos de Dios, entonces abrace el rechazo. Comience con los de su casa. Ahí se entrena uno. ¿Cuántos de ustedes no han dicho en su corazón? Ya no le voy a hablar más nunca a Jesús porque siempre me rechazan. No, siga con ellos, le invitan a su casa, vaya. No, ¿para qué voy a ir? No, vaya, comparte con ellos, predíqueles también. Lo van a rechazar, no importa. Ahí usted va afilando su espada, ahí usted va afilando, su piel se empieza a poner, ¿entiende esto? Más dura, ya no es tan sensible. Ahora cuando le dicen, no quiero escuchar de Jesús, no, ahora usted cuando lo rechazan, usted dice, no señor, pero ahí voy. Porque esto se va incrementando, esto se va a poner mucho peor todavía. Si usted piensa que no estamos en decadencia, vivimos una sociedad en decadencia, donde ama el pecado, rechaza las cosas buenas. Esto fue algo que los apóstoles habían aprendido de Jesús y los primeros cristianos lo entendían muy bien. Y es por eso que su oración o en su oración apelan a ¿qué? A la soberanía de Dios cuando levantan sus voces. No apelaron al Dios de justicia para que los destruyera con juicio, ni al Dios de guerra para que peleara por ellos, ni los defendiera, sino que rindieron todas sus armas delante de delante del Dios soberano para que Él haga como Él quiere hacer. Bueno, la semana pasada, pues, esto tomó otro rumbo, lo de la soberanía de Dios, estamos hablando de nuestros hijos. ¿Alguien recuerda? ¿Y si Dios los quiere llamar a otra cosa? No saben muy convencidos. Yo le digo, mira, honestamente, yo quiero que Dios use a mi hija aquí en esta iglesia. Y que se mude, cuando se case, que se mude al lado de mi casa. No en mi casa, al lado de mi casa. Pero estos cristianos apelaron que a la soberanía de Dios, soberano Señor, soberano Señor. Ellos entendieron que las Escrituras hablaban acerca de los padecimientos de Cristo y ellos se sentían dignos de padecer por Él. No dijeron, Señor, quítanos esta carga, o Señor, líbranos de... No, Él dijo, no, danos de nuevo para predicar. En medio de las amenazas, en medio de la persecución, no, que no nos aflojemos, al contrario. ¿Viene duro? Pues vamos a predicar duro. Ahí nos encontramos en medio. El apóstol Pablo, uno que fue perseguidor de la iglesia, entendió muy bien acerca de los sufrimientos de Cristo y le habló a los filipenses lo siguiente, se lo voy a leer. Si está tomando nota, pues lo haga. En Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Como quiera que lo hagan la gente. Lo quieren hacer por contienda, no, pero Cristo es predicado. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, escuche, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las dos, ya sea que viva o que muera, Pablo estaba completamente feliz, lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero mira lo que dice después. Mas si el vivir en la carne
resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Imagínense, Dios se le revela a usted y le dice, ok, ¿te puedo llevar conmigo ahora para la gloria? Y vive feliz por el resto de tus días. Creo que es la única historia que dice, y vivieron felizmente por el resto de su vida. O te quedas aquí para el bien de la obra. Pablo dijo, ok, me puedo ir, no le debo nada a nadie, he corrido la carrera, he guardado la fe, he hecho mi parte, pero hay una necesidad en la iglesia. Hay una necesidad en la iglesia. No sé qué escoger. Imagínense eso. ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Cuántos quieren irse hoy con el Señor? ¿Nadie? ¿No? Bueno, si nos llama, pues no tenemos remedio, pues nos llamó. Pero voluntariamente, el Señor, ven, búscame hoy. No, ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Porque todavía tenemos nuestros hijos. Queremos esa. Pensamos que nuestros hijos dependen de nosotros para toda la vida. Y hasta a veces parece que sí. ¿No? Pero tenemos una necesidad, y no solamente de nuestros hijos, de nuestras familias. Como ministros del Evangelio tenemos una responsabilidad para con el pueblo. Dice aquí Pablo en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, escuche, es más necesario por causa de vosotros. Él no dijo, quedarme aquí en la tierra es mejor. No, es necesario. Irme es mejor, quedarme es necesario. En el cielo no hay que predicar. Aquí sí. El que está al cielo no necesita ser regenerado, discipulado, santificado. No, ya entró al cielo. Pero aquí es donde está el asunto. Es aquí. Versículo 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, sé que me voy a quedar, Dios no me va a dar con él, me voy a quedar aquí, ¿no? Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y esta es la petición de Pablo, solamente, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, escuche, en un mismo espíritu. Todo deseo de todo predicador, de todo pastor, de todo ministro, de todo maestro, es ver que las personas que están recibiendo la enseñanza vivan de una manera conforme a la que Cristo dejó. Pablo decía, qué alegría tengo de ver a mis hijos caminando en la verdad. Dice, y en nada... Déjeme para atrás. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Ahora escucha 29. Porque a vosotros, le está hablando a la iglesia, porque a vosotros os es concedido, les ha sido dado, confiado, es un privilegio que Dios le haya dado a ustedes, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, este versículo no se ve mucho en las iglesias de la prosperidad, porque sufrir, ¿a quién le gusta sufrir? Vamos a ser honestos, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. A nadie. Pero la Biblia dice, en una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados aquellos que padecen persecución. Cuando por mi causa, la causa de Dios. ¿Y aquí es lo que está diciendo aquí Pablo? Les ha sido concedido no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Mire, de la manera que Pablo hace aquí, ver el versículo 29, es que es un privilegio, usted va a decir, el pastor está allá, el pobre. Pero la manera que lo hace ver aquí es que es un privilegio el sufrir por la causa de Cristo. Pregunta, ¿Cristo no fue perseguido? Sí. ¿Cristo no fue,
blasfemado. Pues sí. ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué especial hay en nosotros para que no suframos por la causa de Cristo? Ahora, si usted padece, escuche, si usted sufre pobreza, vamos a hablar en parte para que usted me entienda, porque usted no es responsable en su trabajo, lo votaron, pues nadie ahora lo quiere contratar porque usted tiene una hoja de trabajo que dice que usted siempre llega tarde, que lo mismo va que no va, no cumple su trabajo. Usted no está sufriendo por la causa de Cristo, entienda eso. ¿Okay? Usted está sufriendo por sus propias consecuencias, sus malas decisiones, ¿no? Pero por la causa de Cristo, escuche, es un privilegio el sufrir por Él, padecer por Él. Esta escritura es para nosotros hoy de igual manera que lo fue para los filipenses en aquel tiempo. Se nos ha concedido no solo el creer en Él, sino también el padecer por su causa. La oración de estos cristianos en el capítulo 4 de Hechos, está ahí todavía, ¿no? 4 de Hechos. Comienza por reconocer la soberanía de Dios, soberano Señor. Y si hay algo que sale a la luz aquí, es la paz que estos cristianos tenían en sus corazones con respecto a la persecución, porque hace mención de los padecimientos de Cristo en su oración. Si el maestro había padecido injustamente por hacer un bien, ¿cuánto más no creerían ellos que habrían de sufrir por la misma causa? Sin embargo, tenemos el privilegio de conocer y servir al Dios que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Esos atributos son de Dios solamente, nadie más. El cual, estando presente antes de la creación y fundación del mundo, sabía que había necesidad de un Salvador. Y como solo Él podía ser, se hizo hombre. Habitó en medio de su pueblo y se dio por amor al pecador. Todo fue y es obra de Dios. La salvación es del Señor. Pero Dios nos usa a nosotros como instrumentos pregoneros de justicia para acercar al pecador a Él. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Ahora, en Hechos 4:27 está ahí. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, el pecado del hombre en el jardín del Edén no tomó a Dios por sorpresa. Dios no estaba sentado viendo el partido de fútbol el domingo. Pecó Adán, ¿qué voy a hacer? No sé, déjame inventar. No, antes de la fundación del mundo ya Él sabía lo que iba a pasar. Eso es lo que hace a Dios, Dios. Aquí estos discípulos llevan la soberanía de Dios a un plano aún más profundo cuando declaran lo siguiente acerca de la obra redentora de Cristo por su pueblo. Si en verdad Isaías menciona esto 700 años antes de la aparición de Cristo, y Génesis lo menciona en el capítulo 3, póngale más o menos alrededor de unos 4,000 años desde el principio de la creación, antes de los evangelios, aquí estos discípulos habían entendido bien algo que el apóstol Pedro mencionaría en una de sus cartas. Y yo voy a pedir que vaya conmigo ahí, por favor. Primera de Pedro, las epístolas, Primera de Pedro 1:17. Voy a ponerle a buscar la Biblia ahí para que no se... Pues si no se entume ahí. Primera de Pedro 1:17. ¿Ya lo tiene? Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Usted es un peregrino. ¿Sabe qué es un peregrino? Alguien que viaja de aquí para allá. No tiene una estadía permanente. Usted no tiene una estadía permanente. Usted puede que viva 20 años en la misma dirección. Pero su vida aquí en la tierra es pasajera. Pasajera. Usted no se va a quedar aquí. Somos ciudadanos celestiales. No necesitamos pasaporte. ¿Sí o no? Ni visa, ni green card. No importa quién sea el presidente en ese momento. Ciudadanos celestiales. Ahí tiene el cuño puesto ya, el Espíritu Santo, para el día de la redención. Si cuando le pregunten, ¿y usted de dónde es? No, soy del cielo. Sí, ya lo catalogan de loco ya, ¿no?
Conducíos en temor todo el tiempo, escuche, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatados. Usted no se salvó solo, a usted lo rescataron. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? Mira qué herencia tan linda. Sus padres le heredaron a usted o le dieron a usted una vana manera de vivir. Thanks, Dad. ¿No? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Si hubiese un libro antes de Génesis, hablaría de qué? De cómo el cordero fue separado antes de la fundación, porque ya Génesis 1 comienza con la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora, con este entendimiento acerca de la soberanía de Dios en cuanto a los sufrimientos de Cristo por nosotros, estos discípulos ahora oran de una manera contraria, escuche, contraria a lo que la naturaleza humana haría o contrario a muchos cristianos del siglo XXI. Por lo general, si alguien nos persigue, cuando usted estaba en el mundo y alguien lo perseguía y era más fuerte que usted, no, ese yo sí me lo enfrento. No, si era más fuerte que usted, más malo que usted, y lo estaban persiguiendo, ¿qué es la naturaleza humana que hace? Urre, ¿no? Huye, y así corre y huye a la misma vez, pero no me salió. Huye, sale corriendo y busca uno más grande, ¿no? Por supuesto. Si alguien nos persigue, nuestra tendencia es huir. Si alguien nos amenaza, nuestra tendencia es temer y escondernos. Si alguien pone en peligro nuestra vida por algo que estamos haciendo, nuestra tendencia es que dejarlo de hacer. Pero estos cristianos responden ante estas amenazas y conflictos orando de la misma manera que Cristo oró por sus discípulos en Juan 17. Le voy a pedir que vaya conmigo ahí. Juan 17, por favor. Vamos a solamente leer del 9 al 19. Juan 17, 9. Ahora, esta situación aquí es Jesús intercediendo por sus discípulos. Ya a Jesús le queda poco aquí en la tierra. Ya Judas había salido. Esto solamente Jesús y sus discípulos. Versículo 9. Dice, yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. Déjeme darle esto como manera para que usted tenga un mejor entendimiento. Esa palabra ruego, aquí, no lo tengo en mis notas, pero se lo digo para que sepa. Esa palabra ruego habla de una igualdad con la persona a la cual se le ora. Por ejemplo, nosotros no tenemos ese atributo, porque nosotros no somos iguales con Dios, pero Cristo sí. Entonces, aquí esta palabra yo ruego es, yo estoy intercediendo. Usted sabe cómo se reúnen los presidentes de las naciones. Ahí no va ni usted ni yo a decir, yo tengo algo que decir de él. Pues primero no nos dejan entrar, eso es solamente para presidentes. ¿Sí? Entonces esta palabra ruego es, Jesús es igual con el Padre, es como estar al lado del Padre, decir, yo te ruego, pero a la misma vez dice, por ellos. Entonces Jesús también es igual con nosotros. Jesús hombre, 100%, Jesús Dios, 100%. No es 50 y 50, 100% hombre. Eso es lo que le llaman la unión hipostática, es la doble naturaleza o divinidad del Señor. Naturaleza divina, naturaleza humana. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Yo escuché un predicador una vez que dijo, mira qué curioso cómo Dios trabaja. Somos del mundo, ¿verdad? Carnales, pecadores, somos del mundo. Dios nos saca del mundo y nos envía al mundo. Es como que, ¿no? Pero así Dios hace. Así que ese entendimiento que la iglesia tiene y dice, no, yo con el mundo no tengo nada que ver. ¿Y a dónde te enviaron entonces?
¿Dónde vives todavía? No vives en el cielo, ¿no? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así cantábamos hace un rato. Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, oiga bien, cristiano, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos, presta atención a esto, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Varias veces, si usted presta atención, varias veces en este pasaje se menciona la palabra guardar. Esta palabra no significa protección de peligro externo. Esta palabra no significa protección de peligro externo, sino preservación para no perderse. Dios nos guarda, mas Dios no nos libra siempre de los problemas, de las tribulaciones, ¿no? Pero Dios sí nos preserva por su Espíritu para que nos mantengamos firmes en medio de una generación perversa. Dios nos guarda, Dios nos preserva. Aquí Jesús le está pidiendo al Padre que nos guarde de separarnos de Él. ¿Se acuerdan la oración cuando Jesús dijo, Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Es la misma idea. No dejes que nos desviemos tras los deseos de nuestra carne. Presérvanos, guárdanos, líbranos. El peor enemigo del cristiano es y siempre será ¿quién? El pecado. Pensé que iba a decir Satanás. Ya le tiré un zapato. ¿No? ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Lo que entró al mundo fue el pecado y fue lo que separó a Adán de la vida que tenía con Dios. El enemigo es el tentador, ¿no? Pero él no es culpable de que usted peque. Déjame abundar ahí. No, usted no sabe, pastor, es que mi esposa, la esposa que Dios me dio, ¿no? No hace tal cosa. ¿En qué quita eso nuestra responsabilidad? O será una excusa decirle a Dios, es que porque ella no hace, yo no hago. O porque él no hace, yo no hago. No, absolutamente no. Usted es responsable de su pecado. Nadie más, nadie más. Siempre tenemos dos opciones cuando somos tentados. O hacemos las cosas para Dios o en contra de Dios. Siempre hay dos opciones. Claro, para el cristiano no debería haber dos opciones. Debería haber solamente una. Porque la Biblia dice que todo lo que hagáis, ya sea que coma, que beba o cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y tener un matrimonio feliz, escuche, es bueno. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no hizo un matrimonio para que sea feliz. Ya, y sí, ya. El pastor se volvió loco. Dios hizo un matrimonio ¿para qué? Para llevar a cabo su voluntad. ¿Y esa voluntad es qué? Santificarnos. ¿Cuántos esposos pueden decir amén? Yo lo digo. ¿Cuántas esposas pueden decir amén? 4 dijeron amén. ¿Ves la diferencia? El peor enemigo del cristiano es y siempre será el pecado. A fin de cuentas, lo que nos separa de Dios es el pecado. No los enemigos externos que podamos tener, ni los problemas, ni las tribulaciones. Ahora, en los versículos 17 al 19, Jesús menciona acerca de la santificación. Incluso Él mismo habla de santificarse. Y dice, bueno, espérate. Si Jesús es santo, si es Dios en la carne, ¿por qué se tiene que santificar? ¿Será que habrá inmundicia en Él? Esta santificación
esta santificación que Jesús menciona por mucho tiempo, a mí me causó duda, porque yo decía, bueno, si Él es puro, ¿por qué se tiene que santificar? ¿Por qué? Pero esta palabra aquí usada por Jesús en cuanto a la santificación no es con el sentido de purificación ni para ser más santo. Jesús no necesita ser santificado. Nosotros sí. Esta palabra santificación, para que usted entienda bien, déjame si lo puedo explicar como lo tengo aquí, si puede salir, ¿no? Esta palabra santificación significa separación, consagración, dedicación. Lo que Jesús está diciendo aquí es que por causa de nosotros los que hemos creído, Él se separó a sí mismo. ¿Para qué? Se consagró, se dedicó para cumplir con lo que Dios le había encomendado. En otras palabras, ya llegó mi hora, yo me voy a consagrar para ir a la cruz, a hacer lo que he sido enviado a hacer. Es lo que significa yo me santifico a mí mismo, yo me separo a mí mismo para cumplir lo que Dios ha puesto en mí. Por amor a nosotros, voluntariamente daría su vida en rescate, voluntariamente. Pero el versículo 19 termina con una frase que apunta directamente a nosotros, porque dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Se pone más difícil la cosa. Esta palabra tiene el mismo significado aquí. La idea es que de la misma manera que Cristo se separó, se consagró y se dedicó para cumplir con lo que Dios le había delegado por amor a nosotros, nosotros ahora también somos santificados en su verdad por amor a Él. Hemos sido llamados a ser pueblo santo, es decir, separados, consagrados, dedicados para la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y esta obra es ¿cuál? La predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. Si permanecemos en su verdad, Él permanece en nosotros. Su verdad no solo nos ha hecho libres, sino que nos mantiene libres. Mire, antes que mi esposa hiciera el llamado, yo iba a compartir una palabra que el Señor me estaba dando. Pero cuando ese llamado dije, no voy a seguir, ¿no? Pero bueno, ahora que tocamos este versículo aquí, yo quiero mencionarle. Y era acerca de los matrimonios. Era acerca de los matrimonios. Vivir casados es una bendición. Escuche bien. Pero eso no quita que hay discusiones, que hay problemas, que hay diferencias. Póngale como usted quiera ponerle, ¿no? Yo sé que toda la culpa la tiene el esposo. Porque él es el cabezón, no entiende, ¿no? Por eso que aquí los lunes, pues les damos bien duro a cada uno, nos damos los unos a los otros, ¿no? Pero escuche, la palabra de exhortación es la siguiente. Porque la canción que tocaban decían que seamos uno, que seamos uno. Dios dice, se unirá el hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Ahora, usted entienda eso, no es que usted se vuelve ahora uno, ¿no? Hombre con bigote, con pelo largo de mujer, no. Mi esposa sigue siendo mujer, yo sigo siendo hombre. Pero nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, no me gusta usar la palabra sueños, pero ayúdeme, nuestro enfoque, nuestro camino, están todos fritos junto conmigo, pero ya no somos dos, ya para explicarlo mejor, somos uno. Pero en el libro de Eclesiastés dice que mejor son dos que uno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si uno cae, ahí está el otro para que lo levante. De eso vamos a hablar la semana que viene con Ananías y Zafira, ¿no? Pero en la palabra de exhortación el Señor me decía, hay matrimonios aquí que quieren ser uno con el esposo o con el cónyuge, pero no son unos con el Señor. Entonces, cuando la Biblia dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, no se rompe de una manera tan ligera, esos 3, cuando yo le hago la trenza a mi hija, usted se dará cuenta porque está toda espelucada, pero cuando yo hago la trenza a mi hija, las 3 se tocan la una con la otra. Yo creo, así lo puedo exponer de la manera que se lo quiero dar. Si mi esposa está trenzada con el Señor,
y yo estoy trenzado con el Señor. En otras palabras, yo soy uno con el Señor, con el Espíritu de Dios. Mi esposa es uno con el Espíritu de Dios. Ella está haciendo lo que Dios le manda hacer. Yo estoy haciendo mi parte. Pues para nosotros no nos queda más remedio que unirnos. Porque ella está haciendo la voluntad de Dios, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Por ende, los dos hacemos la voluntad de Dios. Ahí está ella, yo y Dios. Cordón de 3 dobleces. Pero si yo decido de que yo no quiero hacer la voluntad de Dios porque no es fácil, o porque me canso, o simplemente porque no quiero, pues ¿qué sucede? Ya yo empiezo a despegarme de Dios. Ya no somos tres, o no somos, entiendan, ¿no? Ya no es Dios, mi esposa y yo, ahora es mi esposa y Dios, y yo luchando contra Dios. ¿Cuál es la respuesta, o cuál es el resultado de eso? Un matrimonio donde la esposa quiere agradar a Dios, o el hombre quiere agradar a Dios, pero el otro no. Y eso siempre va a traer discordia en el matrimonio. Entonces, el llamado que se iba a hacer, se lo digo para que usted ahora medite en su casa, es, ok, ¿por qué hay tantos matrimonios en la iglesia? Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando solamente de iglesia local, la iglesia universal, que tienen tantos problemas como los matrimonios que no conocen a Dios, cuando debería ser completamente diferente. ¿Por qué no caminamos juntos? ¿Será que acaso yo me he separado de Dios? ¿Será acaso que mi esposa se ha separado de Dios? En el caso que sea mi esposa la que se separó de Dios, ¿qué hago yo? Yo trato de atraerla a Dios. Yo no le voy a decir a ella, estás mal, estás haciendo esto, eres una buena para nada. No. ¿Eso qué va a hacer? Va a causar que ella se aleje más, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como esposos? Si es el caso suyo. Oramos, la cubrimos en oración y le servimos como Cristo nos sirve a nosotros. Amén. De la misma manera con el esposo. Si es que se va, pues que no quiera hacer la voluntad de Dios, simplemente ore por él, cúbralo en oración y dígale al pastor. ¿No? Pero escuche, es sencillo, no ponga su mirada en el cónyuge. Mi esposa siempre me va a fallar, en el sentido de que mi estándar es muy alto. Y el estándar de ella para conmigo también es muy alto. Ni yo la voy a complacer 100% en todo, ni yo tampoco a ella. ¿A dónde nos refugiamos entonces? En el Señor. Yo entiendo que ella, tanto ella como yo, somos pecadores, salvos por gracia. ¿Sabe usted que se casó con un pecador? ¿Sabe que su esposa se casó con un pecador? Todos somos pecadores. Pero por la gracia de Dios podemos habitar juntos en armonía si Dios está con nosotros. Como la tercera parte de ese cordón, por así decir. ¿Entendió? Si permanecemos en su verdad, Él permanece en nosotros. Su verdad no solo nos ha hecho libres, sino que nos mantiene libres. Gloria a Dios por eso. Independientemente si sufrimos persecución o no, nuestro llamado no cambia. Se lo voy a volver a repetir. Independientemente si sufrimos persecución o no, nuestro llamado no cambia. ¿Cuál es nuestro llamado? La predicación del Evangelio. ¿No cambia? No puedo ir a predicar afuera porque están botando el trabajo a la gente que es cristiana. Y estos discípulos conocían bien el llamado que habían recibido y conocían que enfrentarían persecuciones. De acuerdo a esa oración de Jesús por sus discípulos, es que estos cristianos ahora oran. Regrese conmigo a Hechos 4, versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, por favor, danos. Es lo que significa. Por favor, danos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Le digo por qué. Porque estos cristianos no piden el ser librados de las amenazas en contra de ellos. No oran para que Dios los libre del fuego de la prueba. ¿Recuerdan Daniel 3? La persecución de el que tiran a los 3 amigos de Daniel al horno. Porque no se quisieron, porque supuestamente el rey dijo, no se quieren
postrar delante de mi estatua que yo hice. Bueno, ellos sabían que era idolatría. ¿Y ellos qué le dijeron? La Biblia dice, yo quiero ser cuidadoso la Biblia dice, y ellos dijeron, los tres a la misma vez, tenían el mismo pensamiento. Mire, no es necesario que hablemos de ese asunto. En otras palabras, mira, no vamos a gastar nuestra saliva en eso. No voy a perder mi tiempo. No nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Punto y se acabó. Bueno, eso está la versión cubana, ¿no? Punto y se acabó. El Dios al que servimos nos puede librar de tu mano. Pero si aún así no lo hiciere, tampoco nos vamos a arrodillar a tu estatua. Y, no hablan así, ¿no? Entonces Nabucodonosor dice la Biblia que se llenó de ira, el rostro le cambió. Muchas personas dicen que el enemigo lo poseyó en ese momento y la ira se encendió sobre él, que dice que mandó a calentar el horno de fuego 7 veces más. Le dijo, no, amárrenlos con todo, con los turbantes, con todo lo que tengan y échenlo a fuego. Dice que el fuego era tan caliente, había sido tan extremadamente subida la temperatura que los hombres, que eran fuertes, como nosotros aquí, así bien, que cuando los tiraron, el fuego cuando se abrió el horno, pues los mató a ellos. Quiere decir que ahí no quedaba nadie, ahí no quedaba absolutamente nadie. ¿Y qué sucede? Bueno, si usted conoce la historia, si usted es cristiano, probablemente ha escuchado esta historia, ¿no? Se la leían cuando era chiquito, en la escuela bíblica. De repente el rey dice, venga, ¿cuántos fueron que echamos ahí en el horno? No, 3. ¿Por qué yo veo 4? Y andan caminando como si nada. Y el cuarto que veo tiene la imagen del Hijo de los dioses. ¿Y qué hacía ahí? Jesús estaba andando con ellos en medio del fuego. ¿Qué estaban hablando? Yo no tengo idea. Yo quisiera saber. Pero estaba hablando. ¿Y Jesús estaba aquí caminando con ellos en medio del fuego. Y eso me trae a memoria a mí, en el libro de Apocalipsis, no lo tengo en las notas, se lo menciono. Cuando le habla a la Odisea y habla acerca de Jesús que se pasea entre los candeleros. Y este era el trabajo, esta era la función del sacerdote. Entraba al lugar santísimo y caminaba alrededor del lugar santísimo intercediendo por su pueblo. Es la misma historia aquí. Jesús intercediendo por nosotros. Pero ¿sabe qué? Esa gente no dijeron, oh no, Señor, líbranos del fuego. Ahora la pregunta es, ¿los libró Dios del fuego, del horno? Fueron echados adentro. Dios los libró de haber sido quemados, pero el fuego estaba ahí. El fuego mató a los demás. ¿Y eso a qué llevó? A que Nabucodonosor dijera, no, sácame esa gente ahí. Sé que salieron sin olor a quemado, ¿no? Bien peinaditos todavía, seguro. Nada, ni siquiera olían a... Y eso llevó a Rey a decir, de ahora en adelante, todos van a servir a los dioses de esta gente. Y el que se meta con Dios de esta gente, mira, su casa le vamos a hacer un muladar. Fue el testimonio de ellos, fue la convicción de ellos decir, haz con nosotros como quieras hacer, pero nosotros no vamos a hacer lo que tú quieres que hagamos. Es el mismo principio aquí con estos discípulos, diciendo, no importa que vengan a perseguirnos, no importa que vengan a amenazarnos, nosotros vamos a hablar lo que Dios nos ha dado. Dios, concédenos el denuedo para hablar tu palabra. Vienen a mi casa a buscarme, pues yo voy a predicar. No voy a salir corriendo, no me voy a esconder bajo la cama. Cuando el testigo de Jehová me toca la puerta, no voy a decir como que no hay nadie en la casa. No, voy a salir y voy a hablar. ¿Cuántos testigos de Jehová, escuche, cuántos testigos de Jehová quizás no hubieran podido conocer de Cristo si usted no se hubiese escondido? Es la manera en que uno lo ve. Viene el campo misionero, viene a tu casa. Tú no tienes que ir, viene a tu casa. Vienen a su casa. Vienen a su casa. Ellos no piden que Dios los libre, hablando de Hechos 4, ellos no piden que Dios los libre del horno de la prueba, ni que los libre de las situaciones que no, al contrario, Señor, dame oportunidades para predicar. Eso lo mencionamos la semana pasada en la oración. No este viernes, el viernes pasado. Que Dios nos conceda oportunidades. Y cuando pensamos en conceder oportunidades para predicar, estamos pensando simplemente o quizás en un estadio, donde nos inviten, nos lleven un avión ahí especialmente para poder predicar. No, las oportunidades para predicar están en todos lados. Están en todos lados. Lo que sucede es que no estamos pendientes a ellas.
no estamos pendientes. Viene el compañero de trabajo, la compañera de trabajo y me dice, ay, Juanita, ¿cómo estás? Nada, no me digas nada. Tuve un fin de semana aterrador. Me pasó esto. Estoy abrumada o estoy abrumado. Y usted como cristiano, se le abrió una puerta ahí bien, shh, y usted, imagínate, yo tuve que ir a la iglesia con lo cansado que estaba. ¿Ya? Porque no usó el discernimiento que dijo, ahí está la puerta abierta, éntrale por ahí, dale una palabra de aliento, ofrécele, mira, qué pena tú, mira, tengo una carga por esto, te molestaría si oro por ti un momento? ¿Quién le va a decir que no? Saca la cuenta, ¿cuántas veces usted le ha pedido a alguien, quiere que ore por ti y le ha dicho que no? Dígame honestamente, ¿cuántas veces le han dicho que no? Difícilmente, todo el mundo quiere que oren por ellos, aunque no quieran venir a la iglesia, pero todo el mundo quiere que oren por ellos. Extienda, hágase disponible a la necesidad de otros. Esa es una puerta que se abrió, mira, como las de Walmart. Porque usted piensa que esas puertas se abren así. ¿Qué significa una puerta abierta? Antes que usted llegue ahí a la puerta, ya se abrió y está la persona en la puerta, welcome to Walmart. ¿Qué significa eso? Bienvenido, lo están invitando a que venga. Si usted va a Walmart y la puerta está cerrada, y usted tiene que darle la puerta ahí y se demoran 20 minutos, usted no va a Walmart, usted va a otra tienda. Pero se abrió la puerta, significa invitación. Es lo que las personas hacen. Yo creo que usted grabe aquí tome el concepto. Cuando las personas hacen, no, imagínate que tuvo un fin, y abren su corazón un poco, aproveche, métase por ahí. Ellos no piden que ser librados del horno de la prueba, ellos no piden ser librados de las amenazas. Al contrario, que cuando llegue la persecución o el momento difícil, que sean hallados fieles en medio de ella. Danos de nuevo para predicar tu palabra. ¿Será esa acaso nuestra petición delante de Dios cuando enfrentamos algún tipo de resistencia en nuestros trabajos, nuestras familias, o cuando alguien simplemente nos resiste? Señor, yo sé que me resistió, no me quiere escuchar, pero dame de nuevo. Ahora, dice aquí la Biblia, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No solo querían hablar su palabra, querían hablarla con denuedo. Ahora, ¿qué es denuedo? Bueno, me fui al mataburros, como decía mi mamá, ¿no? El diccionario. Y la palabra denuedo proviene del original griego que significa parresia. Significa, escuche, pronunciar sin reservas. Pronunciar sin reservas. Hablar con libertad. Hablar claramente. En el refrán hispano, sin pelos en la lengua. ¿Sí entendió? Antes, cuando no éramos cristianos, nos gozamos, nos gloriamos de eso. No, yo no tengo pelos en la lengua. Yo le digo a la gente lo que tiene que... ¿Sí o no? Y ahora parece que tiene una peluca en la lengua. Hablar claramente, abiertamente, escuche, confiadamente. ¿Por qué es confiadamente? Porque su confianza no está en usted ni en su habilidad, está en la palabra de Dios. La que surge efecto es la palabra de Dios. En eso estamos confiados. No es mi palabra, no es mi mensaje, yo no salvo, yo no sano. Recuerden el libro de los Hechos. ¿Será que por nuestra piedad esto Dios ha hecho? No, al contrario. Dios hace como Él quiere hacer, pero necesitamos nosotros disponernos, que con todo de nuevo hablemos. Significa dar a conocer con confianza y franqueza, sin nada que ocultar. Esto se ha vuelto un problema en muchos predicadores cuando están en una posición pública. Uno de los casos más famosos, pues está el falso Joel Osteen. Cuando le preguntaron en televisión, bueno, entonces los budistas cuando mueren van al cielo o van al infierno. Es una pregunta que cualquier niño ahí de primer grado, ahí le va a decir, si no conoce a Cristo, ¿a dónde va? Al infierno. Ahí pregunta a cualquiera de los niños. Eso a veces le digo, salen con unas cosas que los ponen a uno en vergüenza. Sin embargo, estas personas... Entonces tú me estás diciendo a mí que yo si muero sin Cristo voy al infierno. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no te puedo juzgar. Pues sí, ese es el punto.
Que tú no te puedes salvar por ti mismo, aunque quieras hacer buenas obras, aunque quieras dar dinero. No importa tu deseo, a menos que entres por la puerta, que es Cristo, no tienes entrada al cielo, desafortunadamente. Pero hay un camino, hay una manera. Dios la ha hecho. Dios abrió un camino nuevo y vivo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira el ofrecimiento de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer. Nada más es creer y yo te doy vida eterna. Dar a conocer con confianza y franqueza, sin nada que ocultar, significa sacar a la luz, hacer manifiesto, mostrar abiertamente ausencia de temor al hablar libremente. ¿Qué tal? Eso es de nuevo. Concede que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Dame la confianza para hablar de Dios. Dame la confianza para hablar de la salvación. Dame la confianza, la libertad para poder manifestar abiertamente sin ausencia de temor. Mire, nuestra predicación sería completamente diferente si oráramos así. Completamente diferente. Esto no significa simplemente pues hablar la verdad y ya. No, hay que hablar la verdad con amor. Pero hablar la verdad. Y aquí podemos estar toda la tarde, pero con amor. Pero con la verdad. ¿Me entiendes? Las dos van de la mano. Tenemos que entender que lo que hablamos es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios para los hombres. Por tanto, cuando hablemos, tenemos que hacerlo como si Dios estuviera hablando a través de nosotros. Si Dios fuera a venir por el mundo ahora mismo, supongamos, Dios le dice a usted, vengo en 15 minutos. ¿Qué es lo que usted haría ahora mismo? Póngase a pensar. Dios le dice a la nación, supongamos, vengo en 15 minutos. ¿Qué hora es? Las y 25, a las y 40. A las y 40 vengo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Orar para qué? Pero ya no se arrepintió. Exactamente. Ya usted viene con una confianza, oye, mira, en 15 minutos es lo único que tienes. ¿Y cómo usted le hablaría? Aunque sea solamente con una persona, usted le habla, mira, escúchame por favor, en 15 minutos esto va a pasar. ¿Cómo usted cree que Cristo presentaría ese mensaje en esos 15 minutos? ¿Usted cree que lo haría liviano? ¿Usted cree que lo haría como, no, es que, bueno, si quieres te arrepientes, si no, no. Bueno, ahí es tu vida. No, al contrario, la Biblia dice que es como si Dios rogara a través de nosotros, reconciliados con el Señor, reconciliados con el Señor. Cierro con esto, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Continuamos la tercera parte la semana que viene. Pero en lo que llega ahí. Por tanto, cuando hablamos tenemos que hacerlo como si Dios estuviera hablando a través de nosotros. Y para esto es necesario que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que Él sea nuestra guía en qué hablar, escuche, en qué hablar, cuándo hablar y cómo hablar. Una de las razones por la cual estos discípulos oraron por de nuevo para predicar la palabra de Dios es porque ellos entendieron que el mismo Pablo anunció lo siguiente a los romanos, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Sin embargo, nosotros a veces caminamos como que estamos avergonzados del Evangelio. No, me van a rechazar, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué le importa a la gente lo que piensen de mí? La semana que viene vamos a entrar un poco más acerca de eso. Si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante del Padre. ¿Qué prefiere? ¿Ser rechazado por los hombres o ser rechazado por Dios? Yo espero que sea la primera. Que nos rechacen.
Pero ahí es donde se forja el verdadero evangelista. El verdadero predicador es ahí. Y es lo que estaban estos hombres predicando, orando para que Dios lo dijera. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el que da mucho dinero vivirá. ¿Es lo que dice? No, mas el justo por la fe vivirá. Por favor, póngase de pie. Usted quiere que Dios lo use. Si no quiere, no tiene problema. Ya usted es salvo. Bueno, ¿qué es salvo, no? Pero usted quiere que Dios lo use. Usted tiene que proponerse a ser buen predicador. Y el rechazo, miren, exquisito. Es como la sal en la comida. Entrénese en eso, pero tiene que disponerse. Hay que perder la vergüenza de predicar. No hay nada malo con venir al Señor y decirle, Señor, mira, realmente me da pena. Nunca he sido hombre de buenas palabras, o de muchas palabras. O siempre que abro la boca, pues meto la pata. Digo lo que no es, soy imprudente, soy impulsivo, soy. Y le damos una lista al Señor de todas las cosas que no sabemos hacer. Y nos enfocamos ¿dónde? En nuestra incapacidad. Bueno, si nos enfocamos en nuestra incapacidad, pues no hiciéramos nada en la vida. Porque no sabemos ser buenos esposos. A ver, esposos, diga, ¿es usted buen esposo o sabe ser buen esposo? No, necesitamos de Dios. ¿Es usted buen trabajador? No, necesitamos aprender a ser buenos trabajadores. ¿Es usted responsable? Necesitamos de Dios para ser responsables. Tantas cosas que necesitamos. ¿Es usted buena persona? Definitivamente no. Necesitamos de Dios para poder hacer buenas obras. Entonces nuestra dependencia está ¿dónde? Es en Dios. Y para predicar el evangelio necesitamos de Dios. Yo voy a hacer una oración general. Si usted quiere que Dios lo use con poder y que lo pase por el fuego de la prueba para que sea un buen predicador, simplemente levante sus manos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Por tu palabra, por tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Gracias te damos, Señor, que la predicación no tiene nada que ver con nuestra fluidez. No depende de nosotros mismos, no depende de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, no depende de nada. Somos vasijas de barro, completamente de barro, para que el poder y la excelencia sea tuyo y no de nosotros. Este es el tesoro que hay en nosotros, el evangelio de salvación, en que tú te hiciste hombre y moriste en la cruz por cada uno de nosotros para librarnos del poder de la muerte. Padre, nuestros títulos, nuestros alcances, nuestras metas, nuestros colegios, nuestras universidades, todo, Señor, lo podemos resumir a solamente una palabra. Somos mendigos, diciéndole a otros mendigos dónde encontramos el pan. Nada más, nada más. Padre, mi oración en esta tarde es que tú nos llenes de denuedo, que tú nos des el denuedo necesario para que con todo denuedo prediquemos tu palabra, para que no corramos de la persecución, para que no corramos de las críticas, para que no corramos del rechazo, sino que lo abracemos, porque es ahí donde tú nos forjas. Es ahí donde tú nos formas, es ahí, Señor, donde tú nos capacitas para llevar a cabo tu mandamiento, tu comisión, Señor. Padre, yo te pido por la iglesia en esta tarde, que tú te reveles a nuestras vidas y que arranques de nosotros el miedo de agradar a los hombres y que sea reemplazado por el temor de rechazarte a ti, Señor, de hacerte caer en descrédito. Perdónanos, Señor, por nuestra flojera espiritual, por nuestra tibieza espiritual, por escondernos del necesitado. Te pido que tú nos perdones, Señor. Crea conciencia en nosotros de que las almas día a día van de camino al infierno. Y aquí nosotros estamos, Señor, reteniendo la palabra de salvación.
Padre, te pido que tú nos perdones, pero a la misma vez que nos capacites para ser fieles administradores de la gracia que tú has depositado en nuestras vidas. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde. Háblanos, úsanos, límpianos, haznos instrumentos útiles en tus manos, instrumentos de honras en tu casa. Te pedimos todo esto, Padre, y te damos toda gloria y toda honra, sabiendo de que tú harás. Estamos pidiendo conforme a tu voluntad, para tu gloria, es por lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Así que te pido que tú contestes cada una de nuestras oraciones. Confiamos en que tú harás, en que tú avivarás el fuego en nosotros. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor, en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor.